Gracia y paz, amados. Saludos y bienvenidos a todos una semana más a nuestra reunión en directo desde la Iglesia Gracia y Fe. Os mandamos un fuertísimo abrazo y agradecemos a Dios por poder tener este tiempo juntos y poder compartir este hermoso tiempo en el que vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir siendo alimentados por la hermosa palabra de nuestro buen papá. Saludos a todos, gracias por estar ahí un día más. Vamos a ver si acomodamos un poquito bien todo esto. Mandamos un fuerte abrazo para todos, a todos los que se van conectando. Como siempre, vamos a compartir. Vamos juntos a compartir, vamos todos a compartir para que otras personas puedan ser edificadas. Así que gloria a Dios. Hoy vamos a seguir obviamente con la serie Abba Padre. Tenemos cosas muy buenas que Dios quiere enseñarnos y que Dios quiere hablarnos. Abba Padre, el entendimiento de nuestra comunión. Recordad que estamos viendo aquello que tenemos por causa de ser hijos y tenemos comunión. Una comunión perfecta con nuestro buen Padre. Así que muy bien, compartimos. Vamos todos compartiendo, por favor, todos aquellos que quieran. Obviamente no es una obligación, pero todos aquellos que quieran pueden compartir. Dios es bueno siempre, 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 siempre. Aleluya. Estamos expectantes para seguir viendo la bondad de nuestro buen papá. Gracias a todos los que se van conectando. Gracias por estar ahí un día más. Recuerden que esta enseñanza obviamente va a quedar disponible aquí en Facebook, pero que también tenemos nuestro canal de YouTube. Aquellas personas que quizá no lo hayan visitado, que creo que todos ustedes lo han visitado. Si no han visitado nuestro canal de YouTube, les invitamos a que puedan visitarlo y que si quieren puedan suscribirse, por favor, para que puedan estar siguiendo todas las series y enseñanzas que vamos compartiendo, no solamente nuestras series de cada jueves y de cada domingo, sino también algunas reflexiones breves que vamos compartiendo de vez en cuando. Así que sean todos bienvenidos, vamos compartiendo, eso es lo que estoy haciendo ahora en este momento, compartir la enseñanza en algunos grupos para que podamos llegar a más gente. El único propósito es que más personas sean edificadas. Obviamente que este evangelio fluya, que este evangelio corra y que podamos alcanzar cada vez más lugares y cada vez más y más personas también. Gloria a Dios. Mandamos un fuerte abrazo. Me confirman desde Pereira que el sonido y la imagen perfecto. Eso es lo importante. A veces yo no lo comento, pero gracias a Dios que ustedes están ahí atentos y me confirman y así podemos seguir adelante sabiendo que todo está saliendo bien. Dios es bueno. Amén. Muy bien, pues vamos a estar orando en breve. Solamente estábamos esperando para que otras personas pudieran conectarse también. Y aprovecho para decirles que ya saben, Biblia, libreta y bolígrafo. Vamos a tomar notas. Si usted quiere puede tomar notas. Y bueno, quizá ahora en un momento hablamos de eso, quizá después de orar hablamos de eso, pero es bueno ir tomando notas porque de esa manera podemos repasar cosas que Dios nos ha ido hablando. Recuerden que obviamente ustedes quizá me están viendo a mí o están escuchando mi voz, pero es Dios el que va a hablarles. Simplemente nosotros somos instrumentos. Este maravilloso tesoro está en vasos de barro. Amén. Pero es Dios el que habla y es Dios el que va a hablar a cada uno de ustedes individualmente y personalmente. Amén. Así que es bueno que podamos tomar notas. Y como decía, antes de orar precisamente, vamos a hablar de comunión. Y al hablar de comunión, vamos a hablar de oración. Y es importante que tomen notas si quieren y que vengan con una expectativa de poder recibir aquello que Dios quiera hablarles, porque quizá vamos a tocar algunas creencias incorrectas respecto a la oración. Algunas costumbres que se introducen y que lamentablemente las vamos arrastrando
y nos impiden disfrutar de lo que realmente es la oración que forma parte de esta comunión perfecta que tenemos con el Padre. Así que, ¿qué les parece si oramos? Si ustedes quieren, pueden cerrar sus ojos y vamos a dar gracias a Dios. Yo les pido que ustedes con sus propias palabras demos gracias a Dios por su palabra, por lo que Él va a enseñarnos, por su bondad, por su amor incondicional, aun en medio a veces de adversidades y dificultades. Escuchen, Dios sigue siendo bueno siempre y Dios nunca, nunca ha dejado de ser bueno y nunca dejará de ser bueno. Amén. Papá, gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Eres un Dios siempre, siempre bueno. Podemos contar tus bondades manifestadas a cada uno de nosotros. Tenemos tanto que agradecerte. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por cada persona con la que estamos conectados, cada persona que escucha esta enseñanza. Gracias, papá. Yo oro una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oro una vez más para que los ojos del entendimiento sean abiertos en esta hora y que podamos ver aquellas cosas que hasta hoy no habíamos visto. Papá, nuestro deseo es seguir aprendiendo, nuestro deseo es seguir creciendo en conocimiento, en entendimiento, y es por ello que te pedimos que tú nos hables y que tú nos enseñes. Nosotros venimos con la actitud de querer seguir aprendiendo y de querer seguir creciendo en conocimiento. Por eso, háblanos, papá. Trae esa palabra que cada uno necesita, cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Esa palabra necesaria para nuestra vida hoy. Esa palabra para caminar y vivir la vida de fe aquí, ahora. Esa palabra que nos impulsa a seguir reinando en esta vida y que nos impulsa a seguir disfrutando de todo lo que tú ya nos has dado en Cristo. Gracias, papá. Gracias por tu palabra sembrada en cada uno de nosotros y que produce resultados y que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra. Oro por cada una de las personas que escuchan esta enseñanza, dándote gracias porque crecen en entendimiento y porque Cristo es formado en cada uno de nosotros cada vez más y más. Papá, gracias por la sanidad. Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Yo hablo sobre cada persona. Ahora en el nombre de Jesús declaramos sanidad absoluta en cada cuerpo. Ordenamos a todo dolor, todo malestar, todo síntoma que desaparezca ahora de cada cuerpo y que pueda manifestarse la sanidad absoluta en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias porque en cada hogar todo ha sido suplido. Gracias, papá, porque en medio de este tiempo podemos confiar en ti. Podemos vivir vidas confiadas. Aleluya. Porque tú eres bueno siempre. Porque podemos disfrutar de tu amor incondicional sobre cada uno de nosotros. Meditar en cuánto tú nos amas incondicionalmente. Papá, que cada uno de los que están escuchando esta enseñanza puedan entender, puedan saber que tú les amas incondicionalmente. Independientemente de lo que hayamos hecho o no hayamos hecho, tu amor es incondicional. Papá, que tu amor sea revelado a cada persona ahora en el nombre de Jesús. Una revelación de tu amor que nos cambia para siempre. Oh, aleluya. Una revelación de tu amor que nos cambia para siempre. Oro por cada persona para que se revele tu amor a sus vidas. Aleluya. Oh, gracias, papá. Te pido que tú puedas usarme una vez más. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y yo te doy gracias. Te agradezco que en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, me hayas hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Gracias por el privilegio de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Gracias, papá, que este Evangelio, que Jesucristo sea dado a conocer cada vez a más gente y cada vez en más lugares.
Gracias, papá, porque este evangelio no va a ser frenado. Tu reino avanza y nada ni nadie lo va a poder detener. Aleluya. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre. Sé exaltado en todo tiempo. A ti la gloria. Gracias, papá, porque podemos ver tu reino avanzando, tu reino avanzando. Podemos ver este evangelio transformando vidas cada vez más y más y más, para tu gloria y para tu honra. Solo tú eres digno. Aleluya. Gracias, papá. Aleluya. Dios es bueno. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por el mover del Espíritu Santo. Gracias por los dones en funcionamiento, la llenura del Espíritu Santo en cada vida ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Aleluya. No hay nadie como tú. Somos tus hijos amados. Aleluya. En los cuales tú tienes complacencia. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, papá. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien, sean todos muy bienvenidos. Gloria a Dios. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Sepan que les amamos y que les mandamos un fuertísimo abrazo. Y les invitamos a que nos puedan acompañar aproximadamente una hora, un poquito más o más o menos, que nos puedan estar acompañando para que juntos podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Supongo que ya tienen Biblia, que ya tienen libreta, que ya tienen bolígrafo. Si es así, vamos a poner en marcha también el audio y comenzamos. Un momentito. Ya saben, si quieren pueden compartir el vídeo para que otras personas puedan ser edificadas. Muy bien, nos ponemos en marcha. Estamos hablando de Abba Padre, es la serie. Recuerden que es una serie que va a ser un poquito larga posiblemente, porque dentro de ella estamos tocando diferentes cosas, diferentes puntos. El último que estamos tocando y en el que vamos a estar más de un jueves, creo que seguro, es comunión. Es decir, estamos respondiendo, por así decir, estamos respondiendo a la pregunta, ok, ¿qué tengo por causa de ser hijo? ¿Sí? Entonces hemos visto que por causa de ser hijos de Dios tenemos identidad, por causa de ser hijos de Dios tenemos seguridad, por causa de ser hijos de Dios tenemos herencia. Entonces estamos viendo diferentes cosas y lo que hemos comenzado a ver la pasada semana es que por causa de ser hijos disfrutamos de una comunión perfecta con el Padre. Y esto es importante porque a veces, lamentablemente, porque la gente no acaba de escuchar bien todo, o porque también debemos ser honestos y reconocer que a veces no se transmiten las cosas de una forma correcta. Siempre en un mensaje recordemos que hay dos protagonistas, por así decirlo, ¿verdad? No estoy hablando ya de la palabra solamente, ¿no? Sino que está a la hora de transmitir un mensaje, está el que transmite ese mensaje y está el que recibe ese mensaje. A veces podemos fallar a la hora de transmitirlo y a veces podemos fallar a la hora de recibirlo, de ser los receptores. Entonces, a veces lamentablemente hay personas que han pensado, y algunos lo dicen de una forma muy clara y muy abierta, que aquellos que ponemos énfasis en la gracia o que predicamos mucho acerca de la gracia, que al fin y al cabo yo vuelvo a decir, predicar de la gracia es predicar a Jesucristo, eso es lo que estamos haciendo. Predicar de la gracia es predicar a Jesucristo y su obra completa, es predicar el consumado es. Algunos piensan que lo que promovemos es que la gente deje de hacer cosas. Y yo sé que en esta frase soy muy pesado, pero es importante que quede clara, ¿no? Y que si ustedes están anotando puedan anotarla. La gracia nunca nos va a llevar a dejar de hacer lo correcto, sino que nos llevará a hacer lo correcto de forma correcta. Es así, la gracia nunca nos empujará a hacer lo incorrecto y nos empujará a dejar de hacer lo correcto. No, la gracia me enseña a hacer lo correcto, pero me enseña a hacerlo de forma correcta también. ¿A qué te refieres, Kenneth, con hacerlo de forma correcta? Con las motivaciones correctas.
Cuando hablamos acerca de comunión, vamos a hablar de una parte de la comunión que es importante, que tiene que ver con la oración. Y algunos piensan que si entendemos gracia dejamos de orar. Ya no hace falta que oremos porque estamos bajo la gracia. Si alguien ha enseñado eso, que yo debo decirles, hablo de lo que yo he escuchado, por favor entiéndanme, porque yo no he escuchado a todos los predicadores del mundo, ni muchísimo menos. Pero si hablo de lo que yo he escuchado, de ministros amigos, pastores, pastoras, ministros, ministras del Evangelio conocidos, amigos incluso, en diferentes lugares. Yo no he escuchado a ninguno todavía, a ninguno he escuchado diciendo que tenemos que dejar de orar o que no hace falta orar porque estamos bajo la gracia. Repito, yo, Kenneth, personalmente, yo no he escuchado a ninguno afirmar eso. Y por supuesto, yo no lo he afirmado en ningún momento, ni nadie que forme parte de la Congregación Gracia y Fe lo ha hecho en ningún momento. Porque no es eso lo que entendemos, no es eso lo que conocemos. Ahora, como decíamos, la gracia no me lleva a dejar de hacer lo correcto, no me lleva a dejar de orar, por ejemplo, porque orar es correcto, pero sí me va a enseñar a hacerlo de forma correcta. Porque la oración y entender comunión con Dios no tiene que ver con ciertos rituales o ciertos mitos que se han introducido, costumbres que se han introducido, formas religiosas que se han introducido lamentablemente dentro de la iglesia, sino que tiene que ver con entender que gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, primero disfrutamos de una comunión perfecta con Dios. Y eso no se puede romper. Es decir, mi comunión con Dios es perfecta porque no está basada en lo que yo hago o en lo que yo dejo de hacer. Está basada en lo que Jesucristo ya hizo por mí. Está basada en lo que Jesús hizo a mi favor. Y es por eso que Dios se ha reconciliado con el mundo, hemos aceptado esa reconciliación por su gracia y ahora somos uno con Él, como hemos estado viendo los días anteriores. Y esa comunión es perfecta. Ningún cristiano, ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios está viviendo una comunión imperfecta con el Padre. No, una unión imperfecta con el Padre, no. Todos los que estamos en Cristo tenemos una unión perfecta con el Padre. Aunque haya personas que a lo mejor ahora no se estén congregando en un lugar. Aunque haya personas que a lo mejor no estén orando, entiéndanme, y ahora lo vamos a ir desarrollando, pero la comunión con el Padre es perfecta. Otra cosa es que no la estemos disfrutando, pero soy uno con el Padre. Y si no disfruto esa comunión, pues lamentablemente hay cosas que no voy a experimentar, hay beneficios de los que no me voy a beneficiar, valga la redundancia, pero la comunión perfecta, la comunión con el Padre es perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los lugares en los que más condenación ha habido, o por lo menos es lo que yo he visto como hijo de Dios en mi propia vida y luego por su gracia como desarrollando la función de pastor, es en el área de la oración, de no haber orado lo suficiente, de no haber leído la palabra lo suficiente, es decir, no estoy haciendo lo suficiente. Y ese es el problema de vivir vidas basadas en un pacto incorrecto. El pacto incorrecto ya no solo tiene que ver con querer aplicar los mandamientos de Levítico, no solo tiene que ver con querer aplicar lo que ocurrió o los 10 mandamientos o los 613 mandamientos. El pacto incorrecto, porque hay personas que dicen, no, pero yo no estoy tratando de aplicar la ley a mi vida hoy, hablando de la ley mosaica. Pero un pacto incorrecto tiene que ver con basar nuestra vida de comunión en todo lo que nosotros hacemos. Y eso es ley también. Pensar que algo o pensar que lo que Dios vaya a hacer a nuestro favor lo hará basado siempre en lo que hagamos nosotros primero, eso es una mentalidad de pacto incorrecta. Es un pacto que no es nuestro pacto. Si vamos a hablar de comunión y si vamos a hablar de oración, necesitamos tener bien claro el pacto en el que vivimos. Necesitamos tener bien claro que formamos parte de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Dios ya no va a hacer nada a mi favor basado en lo que yo hago por Él primero. Dios ya lo ha hecho todo a mi favor basado en lo que Cristo hizo
por cada uno de nosotros. Por ejemplo, hablamos acerca de la bendición. Déjeme decirle algo, amado, amada. Usted no puede ser más bendecido por Dios de lo que ya es. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios le bendiga más. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para que Dios nos bendiga menos. No podemos estar más bendecidos de lo que ya estamos en Cristo. Esa es la realidad. Entonces, si vamos a hablar de comunión y si vamos a hablar de oración dentro de la comunión, que no solo oración tiene que ver con hablar, hablar y hablar, también tiene que ver con escuchar, porque, repito, forma parte de la comunión. Debemos tener claro, debemos tener muy claro el pacto en el que estamos, el pacto en el que vivimos, y entender que no deberíamos mezclar los pactos. Ahora, por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 8, Romanos 8:1. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 8, verso 1. Es necesario que para hablar de comunión y para hablar de oración saquemos la mentalidad de condenación. Es indispensable. No deberíamos orar por condenación. No deberíamos orar movidos por la condenación, por el sentirnos mal. No debería ser ese el motor que nos moviera para orar, para disfrutar de nuestra vida de oración, para disfrutar nuestra vida de comunión, que al fin y al cabo entendamos esto, nuestra oración es el resultado de nuestra vida de comunión. La oración es un fluir, la oración no es algo a lo que estoy obligado a hacer. Y por eso yo les pido que recibamos estas enseñanzas con la actitud de querer aprender, con la actitud de decir, bueno, si hay cosas que tienen que ser echadas abajo, vamos a echarlas abajo. Por eso les pedía que si querían que tomaran notas, y a lo mejor alguno de ustedes dice, bueno, yo no estoy acostumbrado a tomar notas. Bueno, trate de anotar lo que pueda. Yo no estaba acostumbrado a tomar notas, pero cuando comencé anotaba los versos solamente. Si el que estaba predicando decía Romanos 8.1, pues yo anotaba Romanos 8.1. Y luego en casa los repasaba, etcétera, etcétera. Luego, gracias a Dios, me fui desarrollando y ya anotaba alguna frase que me llamaba la atención. Ya no solo anotaba la cita bíblica, sino que anotaba alguna frase. Hasta que, bueno, se ha ido uno desarrollando en el arte de tomar notas, ¿no? Pero les invitamos a que puedan hacerlo porque luego ustedes pueden repasarlo y estudiar en sus casas y reforzar aquello que Dios les va hablando por medio de la enseñanza. Entonces, como decíamos, es necesario tener una actitud de aprender, porque a veces hay costumbres, hay mitos que se han metido y que se han introducido que nada tienen que ver con la realidad de la oración, porque lamentablemente se ha llevado a poner un enfoque en las formas y no en la esencia de la oración. Entonces estamos más pendientes de las formas que de la esencia, de lo que es la vida de comunión, de lo que es la esencia de nuestra vida de oración. Entonces estamos más pendientes de que si hay que orar de cierta postura, más pendientes de que si orar a cierta hora tiene más unción que otra, ¿no? Etcétera, etcétera. Y debemos entender que, nuevamente repito, la oración forma parte de nuestra vida de comunión. Un hombre de Dios que escribió un libro, Una mejor manera de orar, él es el maestro Andrew Wommack, recomiendo ese libro y me llamó mucho la atención uno de los capítulos, ¿no? Que es a los religiosos les encanta orar, y eso llama mucho la atención, ¿no? Porque, y es cierto, cuando nosotros vemos al propio Jesús diciéndole, no, si a ustedes les encanta ir por las calles y ustedes ya tienen su recompensa cuando la gente dice, uy, mira qué bien ora esta persona, ¿no? Al religioso le encanta orar. Y la oración se ha convertido en una presión para el Hijo de Dios porque se supone que si somos cristianos tenemos que orar. ¿Pero qué es orar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para orar? ¿Qué necesito para orar? Y la clave es entender mi vida de comunión con Dios. Soy hijo amado de Dios en el cual mi papá tiene complacencia. Entender vida de comunión me lleva a desarrollar una vida de oración. Porque algo que vamos a ver en estos días es que
Oración no tiene que ver con un tiempo de oración. Tiene que ver con una vida de comunión. Expresar mi vida de comunión. Entonces, como decía Romanos capítulo 8, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Escuche, la condenación nunca forma parte del trato de Dios con sus hijos. Déjeme decirle algo, Dios nunca va a tratar con usted por medio de la condenación. Dios nunca va a querer hacerle sentir mal. Dios nunca va a soltar una palabra que le condene, que le humille, que le hunda. Así no es como funciona Dios, porque aquí dice claramente que para los que pertenecen a Cristo Jesús ya no hay condenación. No hay ningún tipo de condenación sobre nuestras vidas. No permitamos la condenación en nuestra vida de comunión. La condenación es la raíz, yo puedo decir que es la raíz del 95% de los problemas que sufren los hijos de Dios hoy en día. El permitir la condenación sobre ellos, permitir la condenación nos impide disfrutar de la oración. Para mí, por mucho tiempo, la oración era algo pesado, era algo forzoso. Me controlaban, yo tenía que pasar un horario de cuándo oraba, de lunes durante toda la semana, y tenía que anotar, he orado de 5 a 6, he orado de 7 a 8, y teníamos que presentar, y le estoy hablando cuando teníamos 12, 13 años, y la oración era algo pesado, y cuando decían vamos a orar, aburrido, pesado, y la oración nunca fue diseñada para eso. La oración es entender y es aprender a disfrutar nuestra vida de comunión. Oración tiene que ver con hablarle a papá, pero no solamente con eso, como iremos viendo. Hablar a papá, pero que papá me hable también. Aprender a oír a Dios hablándome, aprender a oír a Dios dirigiéndome, enseñándome. Por eso no deberíamos permitir la condenación, y si lamentablemente algo ha sido mal enseñado, es precisamente el tema de la oración. Yo recuerdo aquel famoso libro Ni tan solo una hora, y ahí venía la condenación. ¿No has podido orar ni tan solo una hora? Entonces, como decíamos, si nosotros vamos a hablar de comunión y vamos a hablar de oración, necesitamos entender el pacto en el que estamos. Eso es clave y determinante. Si nosotros hoy estamos hablando de Abba Padre, y estamos teniendo esta semana, que esta es la semana 16 ya, para entender Abba Padre, es porque somos hijos. Y si somos hijos es porque estamos en un nuevo pacto y un mejor pacto. No somos parte del antiguo pacto. Usted y yo no podíamos ser hijos de Dios en el antiguo pacto. Muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos sido pueblo de Dios durante el antiguo pacto, porque no pertenecíamos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en aquella época. Pero hoy, por su gracia, hemos sido hechos hijos. Y nosotros tenemos que aprender a orar. Y escúcheme, ¿qué dice Santiago? Que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la oración eficaz del justo? ¿Cuál es la oración del justo? ¿Una oración de X tiempo? ¿Por qué habla Santiago de una oración eficaz? ¿Cuál es esa oración eficaz? La que hacemos finalizando con la famosa muletilla en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Esa oración que dura por lo menos una hora? Escúcheme. La oración eficaz es la que se hace con entendimiento. No se trata de gritos, no se trata de posturas, no se trata de formas, se trata de entendimiento. Necesito aprender a orar con entendimiento. Necesito aprender a orar con conocimiento. No se trata de hacer cosas a lo loco. Yo recuerdo que muchas veces en la escuela bíblica nos contaron la historia, y después pudimos leerlo en alguno de sus libros, del hermano Hegan, cuando él hacía sus cruzadas y semanas de enseñanza a la mañana y a la tarde, a la mañana y a la tarde.
enseñando y enseñando. Y cuando le preguntaban, ¿por qué usted hace semanas de enseñanzas? Campañas de 3, 4 semanas. Y él decía, porque me lleva de 2 a 3 semanas sacar la incredulidad de la gente primero para luego poder seguir sembrando la palabra en ellos. Pero él a veces a las mañanas enseñaba de oración y se tiraba toda la mañana enseñando, toda la semana enseñando de oración. Y luego le decía a la gente, salgan aquí, vamos a orar juntos. Y oraba. Y él empezaba a pasearse, el hermano Hegan, y le preguntaba a alguien, ¿por qué estás orando? Y la persona le decía, por nada en específico. Ok. Y seguía paseándose entre la gente y le volvía a preguntar a otra persona, ¿usted por qué está orando? Por nada en específico. Y al final subía a la plataforma nuevamente y decía, déjenme decirles a todos aquellos que están orando por nada en específico, eso es lo que van a obtener, nada en específico. El problema de orar sin entendimiento. El problema, y lo digo con todo el respeto del mundo para los que hemos sido criados en el ámbito pentecostal, el problema de decirle a la gente vamos a orar y que empecemos todos a gritar porque ahí está el fuego de Dios. Y se grita y se tambalea y se hacen gestos así porque ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Pero no hay entendimiento. Escuche, si hay fuego pero no hay entendimiento no sirve de nada. El tema es que tampoco hay fuego, hay pura emoción. Hay puro sentimiento, pura emoción, pero no hay fuego porque no hay entendimiento. Y es necesario el entendimiento. Es necesario saber qué estamos haciendo cuando oramos, cómo estamos orando, de qué manera estamos orando. No se trata de simplemente poner al pueblo a gritar y ya está. Aquí están todos gritando, aquí sí hay unción. No, amados. Luego, en casa, en mi intimidad, ¿cómo oro? ¿Cómo oro? ¿Cómo paso mi vida de oración? Sin entendimiento, entonces no va a funcionar. Fíjese 1 Corintios capítulo 14, por favor. 1 Corintios capítulo 14. Por eso que lamentablemente algunos hablan de hombres y mujeres de oración. Yo recuerdo, a veces he contado esta historia, ¿no? Que en el año, hace ya tiempo, en el año 98, cuando estábamos en el ministerio que Dios nos puso sirviendo y formábamos parte del equipo que estaba colaborando con el pastor principal de la congregación y nos pusieron a cargo de un grupo de personas. Yo recuerdo que yo era el líder, nos habían puesto como líderes de esa gente y un muchacho se me acercaba, yo era su líder, entienda la palabra líder como el que tenía que traer formación, enseñanza, etcétera, etcétera. Y este muchacho se me acercaba y me decía, ayer oré 8 horas. Y yo no sabía si había orado una y yo era su líder. Ayer oré 5 horas. Pero escuchen, amados, está bien si usted puede orar 5 horas, gloria a Dios, pero orar 5 horas sin entendimiento, ¿de qué nos sirve? Por eso a veces se habla de hombres y mujeres de oración porque oran mucho tiempo, pero podemos orar mucho tiempo y mal. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Perder mucho tiempo. Fíjese, le voy a decir algo y no le invito a que no ore, pero le invito a que estudie acerca de oración en la palabra, pase más tiempo estudiando acerca de oración para que luego usted pueda hacer una oración con entendimiento. Y que esa oración sea una oración efectiva o sea una oración eficaz. Estudiemos la palabra. Porque si oramos sin permitir que la palabra renueve nuestro entendimiento, vamos a seguir orando mal. Y orar mal es orar de forma ineficaz, que no sirve, estamos perdiendo tiempo, es charlatanería, palabrería vana que no tiene ningún poder. Entonces estudiemos, permitamos que la palabra nos alumbre, nos ilumine respecto a la oración. Lo que pasa es que es muy difícil que a una persona que lleva orando toda su vida cristiana de una manera, decirle ahora que está orando mal. Uy, imagínese el golpe. Pero como dice Andrew Wommack en ese libro, si mi forma de orar no está siendo efectiva, ¿por qué no voy a empezar a cambiarla?
Claro que puede ser un golpe decir, no, es que hemos orado mal, pero ahí está el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando viene la palabra y me doy cuenta de algo que he estado haciendo mal y me arrepiento y hago un giro. Si he estado orando mal toda mi vida cristiana, pues gloria a Dios que ahora mis ojos están siendo alumbrados. Gloria a Dios que ahora mis ojos están siendo abiertos para que yo pueda empezar a orar bien. Y para que ya no pase el resto de mi vida orando mal. Entonces, en vez de cerrar mis oídos y decir, no, yo soy un hombre de oración, voy a permitir que Dios me enseñe, porque aquí no se trata de lo que Kenneth dice, o de lo que Keila dice, o de que la Iglesia Gracia y Fe dice, se trata de qué es lo que Dios me va a enseñar. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando de oración? Se trata de eso, no de imponer la opinión de alguien, sino de entender lo que Dios me quiere enseñar. Querer aprender y querer crecer en el conocimiento. Enséñame, papá, enséñame a disfrutar mi vida de oración, enséñame a disfrutar mi vida de comunión. Y eso va a producirlo el entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 14. Aleluya, Dios es tan bueno. Versos 13 y 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, escuche bien, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ve? Mi entendimiento queda sin fruto. Yo necesito orar con entendimiento también. Dice, yo puedo orar en el espíritu, verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, amados, usemos esto para orar. Usemos esto para cantar. Si usted analiza ciertas canciones bajo la realidad del nuevo pacto, usted va a ver que no tienen nada de nuevo pacto. Lo decíamos el domingo, canciones que dicen que tu reino venga, no tienen nada que ver con el nuevo pacto porque el reino ya vino, ya estamos en el reino. Canciones que piden, que se abran los cielos, no tiene nada que ver con el nuevo pacto porque los cielos ya fueron abiertos por Jesús y nunca más se cerraron. Canciones que dicen, oh Señor, renuévame, renuévame, y oran y cantan, Señor, renuévame, renuévame, Señor. Dios no le va a renovar, usted tiene que renovar su entendimiento. Amén. Dios no le renueva, Dios le ha hecho una nueva criatura, pero ahora usted tiene que renovar su entendimiento y tiene que permitir que la palabra renueve su forma de pensar. Pero cantando no somos renovados, necesitamos la palabra. Para ser renovados necesitamos la palabra, no cantarle. Señor, renuévame. Cuando oramos pidiendo bendición o cantamos pidiendo bendición, estamos orando sin entendimiento del pacto en el que estamos. Porque como hemos dicho antes, no podemos estar más bendecidos de lo que ya estamos. Efesios capítulo 2. Aleluya. Efesios capítulo 2, vamos a ir avanzando, Dios es bueno siempre. Amén. Verso 11. Efesios 2, 11. Dice lo siguiente, supongo que ya lo tienen, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, en aquel tiempo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. El apóstol Pablo le está escribiendo a gentiles. Y él les dice, ustedes estaban y vivían ajenos a ciertos pactos, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, escúcheme bien, amado, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por favor, entienda esto. Formamos parte de un nuevo pacto.
Necesitamos renovar nuestro entendimiento a la realidad de este nuevo pacto. Necesitamos entender el pacto en el que estamos viviendo y que por causa de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, disfrutamos de este nuevo pacto, disfrutamos de una vida de comunión, disfrutamos de una oración eficaz, porque es una oración con entendimiento. Amén. En este nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted lea su Biblia y usted visite el Antiguo Testamento y estúdielo y vea ahí en el Antiguo Testamento ciertas cosas, pero entienda esto, por favor, hay oraciones hechas en el Antiguo Testamento que forman parte de un antiguo pacto y que por lo tanto no son aplicables a nuestra vida hoy. No lo son, porque están totalmente fuera de la realidad del nuevo pacto. Y si no aprendemos a dividir correctamente los pactos, hay muchas cosas que no vamos a disfrutar hoy. Y alguien puede decir, bueno, es que con ese tema eres muy pesado, pero es que si no divido bien los pactos, pierdo. Pierdo cosas, no disfruto cosas, por una falta de no dividir correctamente los pactos. Entonces, hay oraciones que pudo hacer Moisés, hay oraciones que pudo hacer David, hay oraciones que pudo hacer el famoso Jabes, una oración breve, una de las oraciones quizá más breves del Antiguo Pacto, pero que se han escrito libros y predicaciones de la oración de Jabes. Y la gente viene hoy y aplica la oración de Jabes cuando ya no tiene ningún tipo de aplicación hoy. Así es. Hay oraciones que puedo ver en David, que no las puedo trasladar a mi vida hoy, porque no estamos en la misma situación. Y ese es el problema de la falta de identidad que hemos hablado aquí. Amado, usted no se identifica con Job. Usted no debería identificarse con David. Usted no debería identificarse con Ruth o con Esther o con tal y cual. Usted es como Cristo es aquí en la tierra. Amén. Somos como Él es aquí en la tierra. Nuestra identidad está en Cristo. Mi identidad no está en Job. Mi identidad no está en Moisés, ni está en Josué, ni en Caleb. Mi identidad se encuentra en Cristo. Y yo debo entender desde la realidad de Cristo cuál es mi identidad aquí, hoy, ahora. Entonces, como decíamos, nosotros formamos parte de un nuevo pacto que obviamente es un mejor pacto. Si quiere anotarlo, anótelo, pero eso es lo que nos dice Hebreos 7:22, no lo vamos a leer. Hebreos 7:22 y Hebreos 8:6. Y el antiguo pacto ya no está vigente, no está en funcionamiento. El antiguo pacto quedó totalmente obsoleto, se acabó su tiempo, se finalizó por completo, de forma que ya no se podía aplicar absolutamente nada de ese pacto en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén. Ya no se podían seguir haciendo sacrificios, ya no se podía seguir con el derramamiento de sangre de animales inocentes, etcétera, etcétera. Todo acabó, se finalizó completamente. Ahora vivimos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Eso dice Hebreos 7:22 y Hebreos 8:6. Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Aleluya. Verso 1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender a orar. Y alguien dice, hoy después de tantos años, pero siempre estamos aprendiendo. Siempre vamos a seguir aprendiendo, porque Dios siempre va a seguir enseñándonos. Amén. Entonces tenemos que aprender a orar. ¿Y qué significa aprender? Significa recibir conocimiento y aplicarlo o incorporarlo a mi vida. No es solo un conocimiento mental, es aplicarlo e incorporarlo a mi vida. Eso es aprender. Por lo tanto, si vamos a aprender a orar, vamos a permitir que venga ese conocimiento que apliquemos a nuestra vida de oración.
como resultado de nuestra vida de comunión. Porque recuerde, no son tiempos de oración, es una vida de oración, porque es una vida de comunión. Dios y yo somos uno, inseparables. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 dice: exhorto ante todo, está escribiendo el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjese, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Qué significa eso? Que como decíamos antes, la gracia nunca nos va a llevar a dejar de orar. Así es. Y yo puedo decir, repito, yo no he escuchado a todos los predicadores del mundo, nadie lo ha hecho, esa es la realidad, nadie puede hacerlo. Pero no, hasta el día de hoy, creo que no son pocos los que he escuchado, pero hasta el día de hoy no he escuchado a ninguno decir que si estamos bajo la gracia podemos dejar de orar. Yo no he escuchado a nadie. Yo cuando la gente dice, no, es que esos que predican gracia dicen que ya no hay que orar. ¿Quién ha dicho eso? ¿A quién se lo han escuchado? Supongo que si lo dicen es porque lo han escuchado. Ojo, lo habrán escuchado. Pero yo no lo he escuchado nunca todavía. Y gracias a Dios tenemos amigos y conocidos que predican gracia y a ninguno de ellos les he escuchado decir que no hay que orar más porque estamos bajo la gracia. Pablo no enseña eso, sería totalmente opuesto a la realidad de lo que Pablo le está diciendo, por ejemplo, a Timoteo. Porque Pablo dice, señores, hay que orar. Hay que orar, hay que dar acciones de gracias, hay que hacer peticiones, rogativas. O sea, la oración forma parte de la vida del creyente. La oración forma parte de la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Pero repito, una oración con entendimiento. Debemos permitir que la palabra nos enseñe a orar de forma correcta. Y eso no vamos a poder hacerlo si seguimos los patrones de oración de un antiguo pacto como si fueran patrones de oración sagrados para nosotros. Porque la realidad es que con Jesucristo todo cambió, incluso la forma de orar, con la obra completa de Jesucristo. En primer lugar, para los que están anotando, en primer lugar, ¿por qué oramos diferente al antiguo pacto? Porque ahora somos hijos. Creo que esto no hace falta ya remarcarlo porque precisamente es la serie que estamos llevando a cabo. Somos hijos. Por lo tanto, nosotros disfrutamos de esta posición de hijos. ¿Sí? Repito, no enfatizamos más porque es lo que estamos desarrollando en la serie. En segundo lugar, ¿por qué oramos diferente al antiguo pacto? Porque hemos nacido de nuevo en justicia y ya no somos pecadores. Repito, hemos nacido de nuevo en justicia y ya no somos pecadores. Venga conmigo a 2 Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Ninguno de los que formaban parte del antiguo pacto, y entiendan cuando digo pacto antiguo, me estoy refiriendo al pacto de la ley específicamente, que entra en vigor en Éxodo 19 y 20, ninguno de los que formaban parte pueden afirmar que no eran pecadores, sino que eran la justicia de Dios. Ninguno de ellos. Aunque la Biblia dice que la fe a Abraham le fue contada por justicia. Pero en el antiguo pacto ninguno de ellos puede decir yo no soy un pecador, porque lo que la ley revela precisamente es el pecado en el ser humano. Y ellos vivían bajo un sistema que continuamente les estaba revelando su pecado. Y era el sistema de la ley. Pero a todos los que estamos en Cristo, mire lo que dice 2 Corintios 5, 17. Vamos a leer el 17 y el 21. Todos los que estamos en Cristo, fíjese, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas son todas? ¿Son todas o algunas? Las cosas viejas pasaron, he aquí el 90% fueron hechas nuevas. No, todas fueron hechas nuevas.
Todos los que estamos en Cristo somos una nueva criatura. A nivel personal y a nivel corporativo. ¿Qué significa? El cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa que somos la justicia? Algunos dicen, ser la justicia de Dios es que Dios te trata como si nunca hubieras pecado. No, escúcheme. No es que Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Es que los que estamos en Cristo somos una nueva criatura creada sin pecado. Es decir, no hemos pecado nunca. Aleluya. Claro, esto duele a veces, ¿no? Esto es como que se acaba de quedar aquí, ¿no? Y como que está ahí y dice, necesito agua, necesito algo que baje esto porque ahora no. Si usted está en Cristo, amado, déjeme decirle algo. No es que Dios le ve como si nunca hubiera pecado usted, es que usted no ha pecado. Pero claro, estamos hablando de el ser espiritual. Porque usted me puede decir, hombre, Kenneth, no puedes afirmar eso porque el otro día yo mentí. Bueno, eso son acciones de pecado, que son el resultado de una mente que no ha sido renovada completamente, pero que nada tienen que ver con la realidad de quiénes somos en el Espíritu. En el Espíritu usted ha sido hecho nuevo, completamente, sin pecado. Sin pecado. Por eso nuestra comunión con Dios es perfecta. Usted, fíjese que el propio Dios dice en Corintios, cuando dice, ¿acaso no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? ¿Qué comunión van a tener la luz con las tinieblas? ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Qué comunión van a tener Dios con Satanás? No puede haber comunión. Escuche, ¿cómo Dios va a tener comunión? ¿Cómo usted y yo vamos a ser uno con Él si nosotros vivimos en pecado o tenemos pecado en nosotros? No puede haber, no puede. Dios no puede unirse al pecado. Para que usted y yo seamos uno con Él, hemos necesitado ser hechos justos, porque Dios se une a su justicia. No hay pecado en nosotros. Por eso hay seguridad de salvación, seguridad de perdón, seguridad de vida eterna, seguridad de comunión con el Padre. Porque en mí no hay pecado, porque he sido hecho una nueva criatura. No hay naturaleza de pecado en mí. La naturaleza de pecado quedó totalmente expulsada de mí. Ahora me habita la naturaleza de Dios. La vida de Cristo habita en mí. La naturaleza divina, yo he sido hecho partícipe de esa naturaleza. Por lo tanto, Dios no me ve como si yo nunca hubiera pecado. Es que yo nunca he pecado en Cristo. Eso no lo podía afirmar, nadie de los que estaban bajo el antiguo pacto. Por eso cuando David ora y dice, el pecado que está en mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, no son oraciones que nosotros podamos aplicar hoy. Le estoy citando, por si usted quiere leerlo en su casa, el Salmo 51. No son oraciones aplicables. Ahora, la gente que interpreta que cuando nosotros enseñamos de esta manera estamos diciéndole que pequen y que pequen, no estamos diciendo eso, estamos diciéndole lo que usted es en Cristo. Porque el pecado a nosotros los que estamos en Cristo ya no nos interesa, hemos sido muertos al pecado, lo vimos semanas atrás, y por lo tanto el pecado no tiene ninguna atracción sobre nosotros porque estamos satisfechos porque Cristo nos satisface completamente. Amén. No queremos pecar, pero necesitamos entender que nuestra vida de oración ha cambiado respecto al antiguo pacto, porque entre otras cosas, no solamente somos hijos, sino que también hemos sido hechos en justicia, hemos sido creados en justicia. Ya no hay pecado en nosotros. Entonces no tengo que tener vergüenza delante de mi papá, porque él me ve en Cristo y me ve limpio por la sangre de Jesús 24 horas al día. Y no tengo que huir de papá, sino que debo tener la confianza
de saber que mi papá siempre va a estar atento a mí. Nuevo nacimiento es nueva naturaleza. Y eso es lo que nosotros disfrutamos hoy. Una nueva naturaleza. Amén. Y además, otra cosa, ¿por qué nosotros podemos orar diferente? Porque tenemos el nombre de Jesús. De esto hablaremos un poquito más adelante. Pero se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre de Jesús. Ahora, permítanme avanzarle solamente esto. El nombre de Jesús no debe ser usado como una muletilla. No sé si en otros países se entiende la palabra muletilla. Es como que algo que se usa y ya está. Lamentablemente algunos, de forma religiosa, en la iglesia evangélica, han entendido que todas las oraciones tienen que acabar en el nombre de Jesús, amén, porque si no, no son efectivas. El nombre de Jesús no es para usarlo como el final de mi oración. Porque es lo mismo que haríamos en otro tipo de religiones diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. O en otro tipo de religiones diciendo virgencita, virgencita, cualquier cosa, ¿no? Lo digo con todo respeto. Pero no se trata de eso, no es que se nos ha dado el nombre para que cada oración que hagamos en el nombre de Jesús, amén, porque si no oras en el nombre de Jesús, tu oración no es efectiva. No, escuche, el nombre de Jesús tiene que ver con representatividad. Es que a la primera es difícil que salga, ojo, ¿eh? Repito, representatividad. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que somos embajadores. Cuando se nos ha dado el nombre, se nos está hablando de autoridad. No se nos dice, te doy el nombre para que acabes con esta oración, con este nombre siempre tus oraciones. No, se me está diciendo, aquí tienes autoridad. El nombre de Jesús lo que representa es la autoridad que se me ha dado porque vengo en representación de. Aleluya. Es decir, cuando yo oro, es como si Jesús mismo estuviera orando porque se me ha dado su nombre. Y por lo tanto, yo le estoy representándole a Él. Estoy representando a Jesús. Cuando decimos que tenemos el nombre de Jesús, es porque necesitamos entender autoridad y representatividad. Y no lo digo para que se sienta mal si usted cada oración la acaba con el nombre de Jesús. No se trata de eso, pero se trata de entendimiento. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué usamos el nombre? ¿Solo como un punto final a mi oración? No. En ese nombre hay máxima autoridad. Aleluya. En ese nombre yo tengo la capacidad de echar fuera demonios. En ese nombre yo tengo la capacidad de que los enfermos sean sanados. En ese nombre yo tengo la capacidad de mover montes, montañas, porque ese nombre tiene máxima autoridad. Es el nombre que está por encima de todo nombre. Y cuando yo uso ese nombre necesito entendimiento para usarlo correctamente, sabiendo que el nombre de Jesús está por encima del COVID-19, está por encima de la crisis, está por encima del cáncer, está por encima de la falta de dinero. Está por encima de cualquier otro nombre. Es un nombre que está por encima de todo nombre. Y entender el nombre de Jesús es entender esa autoridad. Amén. No es solamente para decir acabo mi oración así y ya está. No. Es porque hay poder en ese nombre, porque es un nombre de máxima autoridad. Amén. Así es. Es para que yo entienda que no estoy orando en el nombre de Kenneth. No estoy orando en el nombre de tal pastor o de tal apóstol por mucho respeto que me merezca. No estoy orando en el nombre, no. Estoy orando en un nombre que está por encima de cualquier otro nombre y ante el cual todo debe someterse a ese nombre. Aleluya. Entonces los demonios saben a qué nombre tienen que someterse porque ya están vencidos. Ya fueron derrotados. La enfermedad sabe a qué nombre debe someterse. La crisis económica sabe a qué nombre debe someterse. Los que necesitamos tener un entendimiento del nombre que se nos ha dado somos los hijos. Así es. Los hijos de Dios deberíamos tener más clara la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Pero por eso nuestra oración es diferente a las oraciones del Antiguo Pacto, porque ahora tenemos un nombre que está muy, muy por encima de cualquier otro nombre. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Después veremos versos de todo esto, ¿eh? Del nombre de Jesús vamos a ver versos, pero eso
lo desarrollaremos un poquito más adelante. Pero se trata de aprender a usar el nombre de forma correcta. Respecto a oración, el verdadero propósito de la oración es entender comunión. Le voy a decir algo que lo iremos desarrollando, pero escúcheme bien, el verdadero propósito de la oración no es pedir. No es pedir. Lamentablemente se nos ha educado para que solo oremos cuando tenemos necesidad. Que solo oremos cuando queremos algo. Porque hemos identificado oración con pedir solamente. Pedir, pedir, pedir y recibir, recibir, recibir. Pero el verdadero propósito de la oración es entendimiento de comunión. Dios y yo siendo uno. Por lo tanto, avancemos. Vamos a empezar a ver conceptos erróneos de oración. Permítame ver el tiempo. Ok. Vamos a empezar a ver conceptos erróneos de oración. El primero de ellos, lo hemos dicho antes, pero vamos a empezar a desarrollarlo un poquito. No tenemos tiempos de oración, sino que disfrutamos una vida de comunión. Amén. Por lo tanto, la oración no es una carga ni es una obligación. Porque alguien piensa, no, pues como cristiano es obligatorio orar. No, orar no es obligatorio. ¿Pero cómo puedes decir eso? Es que no es obligatorio orar, porque si la oración se ve como una obligación, no la voy a disfrutar. Claro. Y la oración es para disfrutarla. Entonces, si yo veo la oración como una obligación y no como un privilegio, es porque hay cosas que no he entendido todavía. Todo lo que hacemos para Dios es un privilegio. Orar es un privilegio. Estudiar la palabra es un privilegio. Congregarnos como estamos haciendo ahora es un privilegio. Ayunar es un privilegio. Ser generosos es un privilegio. Fíjese que no se trata de obligaciones. Por eso cuando una persona solamente es generosa, cuando una persona solamente es generosa porque va al local, y cuando el local está cerrado deja de ser generoso, es que no ha entendido. La generosidad se ha vuelto una obligación para esa persona. Pero la generosidad no es una obligación, es un privilegio. Somos generosos siempre porque forma parte de nuestra naturaleza. Entonces, perdonar a los demás es un privilegio. Servir a los demás, servir a Dios es un privilegio. Predicar este glorioso evangelio es un privilegio. Orar es un privilegio que tenemos como hijos. El privilegio de hablar con papá. El privilegio de disfrutar de esta comunión con papá. Mi papá que me ama. Cuando hablamos de tiempo de oración estamos hablando de un tiempo específico. Y la oración no tiene que ser reducida a un tiempo específico. Porque es una vida. Ahora, ojo, que quede claro. Que usted me dice que por organización, usted se organiza, está bien, pero la oración no es eso. No seamos, y se lo dice a alguien que tengo a mi esposa enfrente, y va a afirmarlo, aunque usted no lo escuche y no le vea la cara, yo sé que lo va a afirmar con rotundidad, porque son más de 21 años casados ya, se lo dice a alguien muy cuadrado. Cuadrado significa... Cuadrado. Cuadrado significa que tiene un molde y no se sale de ahí, ¿no? Que todo es así, así. Y cuando se sale un poquito, madre mía, es todo un mundo. A mí cuando se me desorganiza algo es todo un mundo. Cuando me cambian los planes, yo tengo los planes así, así, así y así. Y cuando me cambian los planes, que mi amada esposa es especialista en eso también, se me desmorona y yo digo, pero ahora me he desarmado completamente, ¿no? Escuche, si usted dice, no, es que a mí me gusta orar en este horario, está muy bien, pero el Espíritu Santo está vivo, porque es Dios. Y habita en nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo puede moverme a orar en un tiempo que no es el que yo estoy acostumbrado a hacerlo. No sé si me estoy explicando. Escuche, si usted tiene unos devocionales que usted dice, no, es que yo cumplo con mi devocional, pero yo hago esta pregunta.
¿De qué me sirve cumplir con mi devocional a las 6 de la mañana? Que si usted lo hace me parece perfecto, me parece estupendísimo. Pero ¿de qué me sirve cumplir con mi devocional de 6 a 7 de la mañana si luego durante el resto del día no soy sensible a la voz y a la guianza del Espíritu Santo para orar? A eso me refiero cuando digo que la oración no tiene que ver con tiempos de oración. Vamos a tener un tiempo de oración. No, oración es una vida de comunión. Es expresar mi vida de comunión. Reducir mi vida de comunión a un tiempo de oración es un error gravísimo. Por eso, hemos puesto nuestra mirada en las formas y perdemos la esencia. Y ese es el error. La esencia de la oración es la comunión. Las formas, es decir, he cumplido. No sé si me explico. Formas es he cumplido con Dios. Esencia es comunión. Amén. 24 horas. 24 horas al día. Yo puedo haber hecho mi devocional a la mañana si estoy acostumbrado a hacerlo, pero de repente el Espíritu Santo me mueve a orar por alguien a las 5 de la tarde y voy a orar porque estoy siendo sensible a esa guianza. O yo puedo ir orando en mi coche. O puedo ir orando mientras estoy haciendo otras tareas. O puedo estar sensible a la voz de Dios. Puedo meditar. Escuche, cuando usted medita lo que está escuchando hoy, usted está orando también. Y usted está permitiendo que Dios siga hablándole. ¿Qué es meditar? Pensar en lo que he escuchado. Esta predicación, esta enseñanza se acaba, pero usted luego se queda pensando, o mañana, al día siguiente, usted trae a memoria lo que escuchó hoy, lo que Dios le estuvo hablando hoy, y usted está meditando en eso. A veces meditamos, y de ahí nace la preocupación, meditamos en las facturas que hay que pagar, meditamos en lo que nos falta. ¿Por qué no meditamos en lo que Dios nos está hablando en este momento, por ejemplo? Aleluya. ¿O por qué no meditamos en lo que Dios nos habló en nuestro devocional? Si usted hace un devocional, perfecto, gloria a Dios. Pero no reduzcamos nuestra vida de comunión a un tiempo de oración específico. Sí. Porque yo tengo comunión con papá 24 horas al día. Y tengo que aprender a disfrutar eso. Por eso, lamentablemente, y lo digo con todo respeto, hay ciertas denominaciones que necesitan tener su culto cada día, porque no han aprendido a disfrutar su comunión con papá en la intimidad. Entonces, para quedar bien con Dios, tienen su culto cada día, prácticamente, porque están quedando bien con Dios. Pero, amados, vida de comunión es 24 horas al día. Puedo orar en cualquier momento. Puedo orar en cualquier tiempo. Porque al fin y al cabo lo que estoy desarrollando es una vida de comunión. ¿Qué significa eso? Estoy siempre dispuesto a orar. Siempre estoy presto para oír al Espíritu Santo para orar porque, como ya hemos dicho, y usted lo tiene anotado de semanas atrás, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Otro concepto erróneo. Necesito orar en una postura específica. Otra vez volvemos a las formas. ¿Por qué tenemos un enfoque en las formas? Porque se nos ha enseñado siempre a estar mirando lo físico, lo que se ve. Siempre mirando lo físico. Entonces, formas. Orar de rodillas. Amado, si usted quiere orar de rodillas, está bien. Pero si usted va a orar de pie, también está bien. Y si usted va a orar tumbado, también está bien. ¿De rodillas hay más unción? No la hay. No, porque hay que postrarse ante el Señor. Amado, el nuevo pacto no me enseña eso. El nuevo pacto no me habla acerca de eso. Yo he escuchado muchas enseñanzas, postrarse ante el Señor, esta postura específica, tal, porque eso es humildad. Escuche, yo he hecho vigilias y se ponían de rodillas y a los 5 minutos ya estaban roncando. Entonces, ¿dónde está la humildad y la santidad en la posición, en la postura? No hay una postura específica para orar, porque lamentablemente si hay personas que sufren en sus rodillas, ¿por qué tienen que orar de rodillas? ¿Porque vamos a hacer un sacrificio? ¿Tenemos que sacrificarnos porque hay más unción en eso? Cuando yo era niño que me puse malo, literalmente me puse malísimo,
cuando viajamos a Fátima, a Portugal, donde está la Virgen de Fátima, y yo vi una persona mayor, una persona muy mayor, atarse esas rodilleras, apretárselas, que prácticamente yo pensaba que la circulación de la sangre no funcionaría ahí, para empezar a ir de rodillas porque le había prometido algo o le iba a hacer una promesa a la Virgen de Fátima en Portugal. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hacen los evangélicos? Lo mismo, se ponen de rodillas, ¿por qué? Porque ahí Dios le va a escuchar más. ¿Va a caer más unción ahí? Aunque tenga dolor de rodillas, ¿tiene que arrodillarse? No, escuche, eso es tontería. Usted puede orar de pie, usted puede orar sentado. Mire, yo estoy sentado y estoy predicando. Hay que orar, hay que predicar de pie, hay que predicar con corbata. Pues mire, yo estoy aquí, que parece que esté de deporte, y sentado y predicando. ¿Usted puede orar de pie, de rodilla, tumbado? Porque no es la postura física, es el entendimiento, volvemos a lo mismo. No es la forma, es la esencia. Y el tercer concepto erróneo es que necesitamos un lugar específico para orar. Ahora, repito, por favor, si usted quiere orar de rodillas, es que esto no es para juzgar ni al que lo hace ni al que no lo hace, porque cada uno es libre en Cristo. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo, y sé que ya el tiempo se me va, pero lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Tener un tiempo específico de oración no es que sea malo. Lo que yo no debo pensar es que Dios se mueve más de esa manera. Orar de rodillas no es que sea malo. Lo que no debo creer es que Dios me va a bendecir más porque oro de rodillas. Y tener un lugar específico para orar no es que sea malo. Lo que no debo pensar es que fuera de ese lugar no puedo orar. Amados, compártanme si me estoy explicando bien, por favor. Y si está entendiéndose. Porque me gustaría que esto quedara claro. No estamos juzgando, porque entonces entraríamos en legalismo. No estamos juzgando al que ora de rodillas, ni al que ora en un tiempo específico, ni juzgamos al que tiene un lugar específico para orar. No estamos haciendo eso porque, repito, sería legalismo entonces. No. Lo que estoy diciendo es que no quiero que pensemos que teniendo un lugar específico para orar, yo no puedo orar en otro lugar. Ok, me dicen que se entiende, perfecto, gloria a Dios, porque no estamos juzgando a nadie. Si usted quiere tener un lugar específico para orar, es perfecto, porque a lo mejor usted dice, no, es que yo aquí estoy bien, estoy cómodo. No hay nada de malo en eso, por favor, no hay nada de malo si usted tiene un lugar específico para orar, pero no me diga que no puedo orar en el coche, porque no hay unción en el coche. No me diga que no puedo orar en la cocina, o no me diga que no puedo orar, perdóneme, mientras me estoy duchando. A eso me refiero. Yo no juzgo al que tiene un lugar específico para orar, pero tampoco júzgueme a mí, tampoco me juzgue a mí cuando yo digo que puedo orar donde quiera y en el momento que quiera. Yo puedo irme a pasear por la playa y orar con papá y ver la creación de mi papá en la playa y ver el mar y estar orando con papá. A eso me refiero, por favor, y oro para que quede claro. Yo puedo orar de rodillas, pero no voy a juzgarle a usted por orar de pie. Ese es el punto. No es juzgarnos los unos a los otros y decir, no, ahora el que ora de rodillas está mal. No entremos en ese juego. No. El que ora de rodillas está bien, pero la unción no está en orar de rodillas. Si quiere hacerlo, es perfecto, pero no voy a juzgar al que ora de pie. Y esto es igual. Yo tengo un cuarto específico para orar. Me parece estupendo si usted tiene un cuarto específico para orar, pero hombre, no pensemos que fuera de ese cuarto no podemos orar. Porque ahí es donde sí tenemos un problema. Porque volvemos a estar enfocados. ¿Y de dónde nace eso? Y no tenemos tiempo a desarrollarlo, pero obviamente nace de Mateo capítulo 6, verso 6, cuando dice Jesús, que lo analizaremos la semana que viene, con el favor de Dios, pero él dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces algunos piensan que Jesús nos está hablando de un lugar específico, pero cuando Jesús está diciendo estas palabras, el Espíritu Santo no habitaba en cada uno de los creyentes. Porque el propio Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que se envíe el Consolador. Así es. Entonces quiere decir que las palabras que Jesús está hablando, las está hablando bajo el antiguo pacto todavía. Y no bajo la realidad del nuevo pacto. Así es. Pero ahora resulta que usted tiene al Espíritu Santo dentro suyo. Amén.
y que allí donde usted va, el Espíritu Santo va con usted. Así es. Y que por lo tanto usted y yo tenemos la gloriosa libertad de orar cuando queramos, donde queramos, como queramos, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, somos uno con Dios y ese es uno de los grandes privilegios de este maravilloso nuevo pacto. Y eso es a lo que me refiero. Así es. La gracia saca toda la soberbia, el ego, el orgullo. Entonces hay personas que lamentablemente se enorgullecen por tener su cuarto de oración o por orar siempre de rodillas. Ese es el error. Claro. Ese es el error. Hoy en día, todos los que estamos en Cristo somos templos del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, amado, amada, usted puede orar cuando quiera, donde quiera y como quiera. Amén. Aleluya. Gloria a Solamente que lo hagamos con entendimiento, Dios. Ujú. con el entendimiento correcto Así es. de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa hecha a nuestro favor. Amén. Vamos a dar gracias a papá por lo aprendido. Y papá, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por el privilegio de disfrutar esta vida de comunión hermosa, saber que podemos orar en todo tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque tú siempre vas a estar atento a nuestras oraciones y porque también nosotros podemos estar atentos a tu voz y tú puedes hablarnos Ujú. en cualquier momento. Aleluya. Gracias, papá, por ello. Amén. Aleluya. Solamente déjeme decirle esto antes de seguir orando. De la misma forma que hablamos de que nosotros podemos orar y Dios nos escucha, entienda esto, Dios puede hablarle en cualquier momento también. Y Dios puede hablarle en cualquier lugar. Dios no va a hablarle solamente en el local de la congregación. Usted puede estar en su trabajo y Dios puede estar hablándole cosas. Usted puede estar conduciendo, o usted puede ir al colegio y Dios puede estar hablándole cosas, porque eso es lo maravilloso de la comunión. Nosotros hablamos con Él y Él nos escucha, Dios habla con nosotros y tenemos el privilegio de poder escucharle también. Papá, gracias, aleluya. Gracias por cada persona que se ha conectado, creo que tu palabra se ha sembrado en ellos y produce resultados. Amén. Gracias, papá, por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque sé que el Espíritu Santo va a seguir hablando con cada uno de los que han escuchado esta enseñanza conforme meditan en ella, conforme la vuelven a oír, conforme repasan los apuntes. Papá, ayúdanos a seguir entendiendo, a crecer en entendimiento respecto a nuestra vida de comunión para que disfrutemos la oración y disfrutemos esta hermosa comunión contigo, Aleluya. Jesús. sabiendo que esta comunión está basada en lo que Cristo hizo por nosotros. Oramos por cada persona, gracias porque ellos caminan en salud divina y porque todo ha sido provisto en sus hogares y hay cuidado sobre ellos y sobre sus casas. Gracias, papá, por ser tan bueno. Te amamos porque tú nos amaste primero. Amén. Gloria a ti. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amados, hasta aquí la enseñanza de hoy. Esperamos que haya sido de beneficio y de edificación para sus vidas. Si ustedes quieren y creen que puede ser de edificación para otros, les invitamos a que puedan compartir el vídeo y que otros sean edificados. Les amamos muchísimo. Recuerden que con el favor de Dios el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de aquí, seguiremos con una serie que no nos deja indiferentes y que va a producir un antes y un después en nuestro entendimiento, que es Reinando en Vida. Amén. Por lo tanto, si ustedes quieren y pueden, el próximo domingo les esperamos aquí. Será un honor contar con ustedes. Gracias a todos, un fuerte abrazo de parte de mi esposa Keila, un fuerte abrazo de mi parte también. Cuídense mucho, les amamos y nos vemos en la próxima reunión.